Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos 100 preguntas de primaria. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Qué son las anchoas? ¿Peces, árboles, frutas o crustáceos? Peces. Pregunta número 2. ¿Qué cosa no tienen las serpientes? ¿Esófago, párpados, corazón o páncreas? Párpados. Pregunta número 3. ¿Cuál de estos tiene 3 dimensiones? ¿Círculo, punto, cubo o recta? El cubo. Pregunta número 4. ¿Cuál de estos deportes requiere de un bate, una pelota y un guante? ¿Básquet, softball, waterpolo o handball? El softball. Pregunta número 5. ¿Qué fruta se utiliza para hacer vino? ¿Moras, uvas, albaricoques o manzanas? Las uvas. Pregunta número 6. ¿En qué parte tiene lugar la fotosíntesis de la planta? ¿En la hoja, en el tallo, en la raíz o en la flor? En la hoja. Pregunta número 7. ¿Cómo se denomina a un volcán durmiente? ¿Extinto, submarino, inactivo o eructando? Inactivo. Pregunta número 8. ¿Qué pigmento se encuentra en la mayor parte de las plantas? ¿Ocre, dióxido de titanio, bermellón o clorofila? La clorofila. Pregunta número 9. ¿Qué tipo de palabra es correr? ¿Un adverbio, un verbo, un sustantivo o un adjetivo? Un verbo. Pregunta número 10. ¿Cómo se denomina el cambio de estado de fase gaseosa a fase líquida? ¿Fusión, congelación, condensación o sublimación? Condensación. Pregunta número 11. ¿Cómo se llaman los animales que crecen en el agua y viven en la tierra? ¿Reptiles, marsupiales, mamíferos o anfibios? Anfibios.
Pregunta número 12. ¿Cuántos segundos hay en 25 minutos? ¿900 segundos, 1200 segundos, 1500 segundos o 2100 segundos? ¿1500 segundos? Pregunta número 13. ¿Cuál de estas ecuaciones es correcta? 55 más 35 igual a 95, 75 más 25 igual a 90, 115 más 95 igual a 210 o 65 más 65 igual a 120. ¿115 más 95 igual a 210? Pregunta número 14. ¿Quién es el líder de los prófugos en el bosque de Sherwood? ¿Robin Hood, Will Ferrell, Otelo o el Cid? Robin Hood. Pregunta número 15. ¿Qué es la viuda negra? ¿Una ruta, una laguna, una estrella o una araña? Una araña. Pregunta número 16. ¿Cuál de estos es un pronombre demostrativo? ¿Quién? ¿Su? ¿Cuál? ¿O ese? Ese. Pregunta número 17. ¿Quién coordina los instrumentos de una orquesta? ¿El director, el conductor, el jefe o el principal? El director. Pregunta número 18. ¿Cuál de estos animales es miembro de los crustáceos? ¿Mosquito, cangrejo, mofeta u ornitorrinco? El cangrejo. Pregunta número 19. ¿Cuál es el mes con menos luz del sol en el hemisferio norte? ¿Marzo, diciembre, septiembre o enero? Diciembre. Pregunta número 20. Cuando la temperatura aumenta, la viscosidad de un fluido oscila, aumenta, disminuye o se mantiene constante. Disminuye. Pregunta número 21. ¿Qué estructura rodea a toda la célula biológica? ¿Capa, membrana, cáscara o manto? La membrana. Pregunta número 22. ¿Qué aves no usan pies para caminar? ¿Cisnes, mirlos, cigüeñas o colibríes? Los colibríes.
Pregunta número 23. ¿Cuál de estos es uno de los 4 planetas gaseosos del Sistema Solar? ¿Venus, Marte, Mercurio o Neptuno? Neptuno. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 24. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Israel? ¿Rojo y verde, verde y blanco, azul y amarillo o azul y blanco? Azul y blanco. Pregunta número 25. ¿En qué continente viven las cebras? ¿En África, en Asia, en América o en Europa? En África. Pregunta número 26. ¿Qué líquido se obtiene durante la coagulación de la leche? ¿Malta de leche, suero de leche, jarabe de leche o melaza de leche? Suero de leche. Pregunta número 27. ¿Qué color refleja todas las longitudes de onda de luz entrante? ¿El rojo, el verde, el negro o el blanco? El blanco. Pregunta número 28. ¿Cuál es el máximo común divisor de 16 y 20? ¿2, 4, 6 u 8? ¿4? Pregunta número 29. ¿Cuál es el color de la cruz en la bandera suiza? ¿Verde, naranja, roja o blanca? Blanca. Pregunta número 30. ¿Cómo se denominan los animales que no presentan una espina dorsal? ¿Cordados, mamíferos, invertebrados o herbívoros? Invertebrados. Pregunta número 31. ¿Qué persona se dedicaba al robo y al pillaje? ¿Bandolero, agente, alquimista o recaudador? Bandolero. Pregunta número 32. ¿Qué utiliza la cobra real para matar a su presa? ¿Su mirada, veneno, persuasión o un aguijón? Veneno. Pregunta número 33. ¿Cuál de estos procesos no es parte del ciclo hidrológico? ¿Evaporación, precipitación, infiltración o adhesión? Adhesión.
Pregunta número 34. ¿Qué color surge de mezclar amarillo y azul? ¿Marrón, gris, naranja o verde? Verde. Pregunta número 35. ¿Qué océano se encuentra al este de África? ¿Índico, Atlántico, Antártico o Pacífico? El Océano Índico. Pregunta número 36. ¿Cuál de estos países es el más extenso en superficie? ¿Estados Unidos, China, Australia o Rusia? Rusia. Pregunta número 37. ¿Cuántos números primos existen entre 1 y 10? ¿4, 5, 6 o 7? ¡4! Pregunta número 38. ¿Cuál de estas razas de perros es la más alta? ¿Boxer, Gran Danés, Bull Terrier o Pastor Alemán? Gran Danés. Pregunta número 39. ¿Qué sustancia existe naturalmente en la Tierra en los 3 estados clásicos de la materia? ¿Cobre, agua, litio u oxígeno? El agua. Pregunta número 40. ¿Cada cuántos años tenemos un año bisiesto? ¿Cada 2 años? ¿Cada 3 años? ¿Cada 4 años? ¿O cada 5 años? Cada 4 años. Pregunta número 41. ¿Cuántos toques máximos por equipo pueden darse antes de devolver el balón al equipo contrario en voleibol? ¿1, 2, 3 o 4? ¡3! Pregunta número 42. ¿Cuántas patas tiene una araña? ¿2, 4, 6 u 8? ¡8! Pregunta número 43. ¿A qué país pertenece la isla de Pascua? ¿Estados Unidos, Chile, Reino Unido o Francia? ¡A Chile! Pregunta número 44. ¿Qué recipiente contiene peces? ¿Acuario, herbario, terrario o planetario? Acuario. Pregunta número 45. ¿Cuál de estos es un medicamento para calmar el dolor? ¿Anorexígeno,
¿Antibiótico, diurético o analgésico? Analgésico. Pregunta número 46. ¿Dónde está la epiglotis? ¿En la laringe, en la oreja, en el estómago o en el hígado? En la laringe. Pregunta número 47. Aterrizaje. ¿Cuál es la palabra correcta? Pregunta número 48. ¿Cuál es la capital de Austria? ¿Viena, Praga, Bucarest o Berna? Viena. Pregunta número 49. ¿En el interior de qué cosa se encuentran las mitocondrias? ¿De la luna? ¿De los átomos? ¿De las células? ¿O de los higos? De las células. Pregunta número 50. ¿Cuál de estas ciudades está más cerca de la capital de Brasil? ¿Río de Janeiro, Paramaribo, Curitiba o Manaos? Río de Janeiro. Pregunta número 51. ¿Cuál de estas aves puede volar hacia atrás? ¿Kiwis, loros, cigüeñas o colibríes? Los colibríes. Pregunta número 52. ¿Qué pieza de ajedrez solo puede moverse diagonalmente? ¿El rey, el peón, la torre o el alfil? El alfil. Pregunta número 53. La conjuntivitis es una inflamación de el ojo, la oreja, el esófago o la muñeca. El ojo. Pregunta número 54. ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿16, 30, 60 o 3600? ¿60? Pregunta número 55. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? ¿1, 3, 6 o 10? ¡1! Febrero. Pregunta número 56. ¿Cuál de estas es una enfermedad infecciosa? ¿Melanoma, osteoporosis, cólera o anafilaxia? El cólera. Pregunta número 57.
¿De qué imperio fue reina Cleopatra? ¿Babilonia, Roma, Egipto o Fenicia? De Egipto. Pregunta número 58. ¿A qué siglo pertenece el año 1919? ¿Siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX o siglo XXI? Al siglo XX. Pregunta número 59. ¿Cuánto es 13 por 11? ¿15, 93, 102 o 143? ¿143? Pregunta número 60. ¿A qué temperatura se congela el agua? Menos 273 grados Celsius, menos 20 grados Celsius, 0 grados Celsius o 5 grados Celsius. A los 0 grados Celsius. Pregunta número 61. ¿Cuál de estas ciudades está en un país donde el español es el idioma oficial? ¿La Habana, Sao Paulo, Lisboa o ninguno de estos? La Habana. Pregunta número 62. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra contemplar? ¿1, 2, 3 o 4? ¡3! Pregunta número 63. ¿Cuál de estos países está más cercano a la ciudad de Buenos Aires? ¿Bolivia, Uruguay, Paraguay o Chile? Uruguay. Pregunta número 64. ¿Cuál de estos países es más pequeño en superficie? ¿Venezuela, Surinam, Perú o México? Surinam. Pregunta número 65. ¿Las personas con qué condición deben evitar la leche y el queso? ¿Daltonismo, anemia, intolerancia a la lactosa o fibrosis quística? Con intolerancia a la lactosa. Pregunta número 66. ¿A cuántos kilos equivale una tonelada? ¿10, 100, 1000 o 1.000.000? A 1000 kilos. Pregunta número 67. ¿Cuál de estos verbos está en modo infinitivo? ¿Corrió, correrá, correr o corría? Correr. Pregunta número 68. ¿Qué elemento de la tabla periódica se corresponde con el símbolo C? ¿Calcio, carbono,
cobre o cadmio. El carbono. Pregunta número 69. ¿Cuál es el peso de un litro de agua a nivel del mar? 0,5 kilogramos, 1 kilogramo, 1,5 kilogramos o 2 kilogramos. Un kilogramo. Pregunta número 70. ¿Dónde se encuentra el hueso occipital? ¿En el hombro, en la muñeca, en la pelvis o en el cráneo? En el cráneo. Pregunta número 71. ¿Cuál de estos animales es invertebrado? ¿El oso, el atún, el zorro o la araña? Las arañas. Pregunta número 72. Si una función matemática es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, entonces es suprayectiva, interjectiva, biyectiva o soloyectiva. Biyectiva. Pregunta número 73. ¿Cómo se denomina a un animal que vive como un comensal en la madriguera de otra especie? ¿Parásito, inquilino, predador o carnívoro? Inquilino. Pregunta número 74. ¿Cuál de estos órganos pertenece al sistema respiratorio? ¿Estómago, venas, intestino o pulmón? El pulmón. Pregunta número 75. ¿Cuál de estos es el menor número primo? 0, 1, 2 o 3. Uno. Pregunta número 76. ¿Quién inventó la bombilla eléctrica? ¿Johannes Gutenberg, Nikola Tesla, Guillermo Marconi o Thomas Edison? Thomas Edison. Pregunta número 77. ¿Qué neurona se dispara cuando un animal actúa y observa la misma acción en otro animal? ¿Motoneurona, neurona espejo, neurona de patrón o neurona de carbono? Neurona espejo. Pregunta número 80. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo humano? 31 grados Celsius, 37 grados Celsius, 40 grados Celsius o 42 grados Celsius. ¿37 grados Celsius? Pregunta número 79. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O, H2O2,
¿HO2 o H3O2? H2O. Pregunta número 80. ¿Cuál es el símbolo químico del rodio? ¿RO, RH, RD o R? RH. Pregunta número 81. ¿Cuál es la zona del mundo que alberga más reservas de petróleo? ¿América del Sur, Medio Oriente, Europa o la Antártida? El Medio Oriente. Pregunta número 82. ¿Cuál de estos animales es vivíparo? ¿El cocodrilo, el delfín, el pingüino o el avestruz? El delfín. Pregunta número 83. ¿Cómo se llaman las fuentes de energía cuyo consumo se produce a un ritmo mayor a su formación de manera natural? ¿Contaminantes, renovables, escasas o no renovables? No renovables. Pregunta número 84. ¿Cuál de los siguientes no es un número primo? ¿7, 11, 15 o 19? ¿15? Pregunta número 85. ¿Cómo se llaman las precipitaciones que, contaminadas con azufre y dióxido de carbono, provocan daños a los ecosistemas? ¿Polución, calentamiento global, lluvia ácida o formol? Lluvia ácida. Pregunta número 86. ¿Cuánto es 15 más 15 menos 3 más 16? ¿27, 30, 43 o 46? ¿43? Pregunta número 87. ¿Qué idioma es hablado por la mayoría de personas en los Estados Unidos? ¿Italiano, inglés, francés o español? Inglés. Pregunta número 88. ¿Cuál de estos animales es un mamífero? ¿La ballena, el cocodrilo, la iguana o el sapo? La ballena. Pregunta número 89. ¿Cuál de estas formas verbales es el pretérito perfecto simple del verbo bailar? ¿Bailé, hube bailado, bailaré o he bailado? Bailé. Pregunta número 90. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de triángulo?
escaleno, equilátero, isquiático o isósceles. Isquiático. Pregunta número 91. ¿Qué palabras se acentúan cuando terminan en N, S o vocal? ¿Agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas? Agudas. Pregunta número 92. ¿Cómo se llama al resultado de una división? ¿Dividendo, cociente, producto o divisor? Cociente. Pregunta número 93. Un perro ladra, un león ruge y un elefante trampea, arrulla, trompeta o barrita. Barrita. Pregunta número 94. ¿Cómo se llama el movimiento de giro de la Tierra sobre su propio eje? ¿Rotación, eclipse, traslación o ecuador? Rotación. Pregunta número 95. Según la segunda ley de Newton, la fuerza de un cuerpo es igual al producto de su inercia y movimiento, peso y velocidad, par motor y momento, o masa y aceleración. Masa y aceleración. Pregunta número 96. ¿Cuál es la organización global que se preocupa por la educación, la ciencia y la cultura? ¿UNICEF, UNESCO, OCE u ONU? La UNESCO. Pregunta número 97. ¿Qué cetáceo tiene su piel de color blanco y negro? ¿Narval, ballena azul, orca o cachalote? Las orcas. Pregunta número 98. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Cuál es la opción correcta? Pregunta número 99. ¿En qué país se encuentra la Riviera Maya? ¿Brasil, México, Costa Rica o Nicaragua? En México. Pregunta bonus. Y la pregunta final. ¿Qué instrumento tocaban Mozart y Beethoven? ¿La guitarra, el violín, el saxo o el piano? Si queréis saber la respuesta, recuerda escribirla debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.